No lo hagas, Silvia. La voz de Claudio sonó baja, casi un suspiro, pero ella lo hizo igual. Le besó los labios allí mismo, en la terraza. El sonido fue seco, corto, pero suficiente para quebrar el aire. Don Antero, sentado en su sillón, no se movió ni un milímetro. Yo estaba detrás de él, con el trapo de cocina todavía húmedo en la mano, sin saber si debía mirar o fingir que no veía. Nadie dijo una palabra. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj en la pared. Y en el reflejo del vidrio del aparador, el viejo lo vio todo: el beso, la traición y el principio de algo que ninguno de nosotros sabría detener. Parpadeó despacio, como si aquello confirmara lo que ya sospechaba. Después acomodó las manos sobre las rodillas y dijo, sin mirar a nadie: «Uno envejece, pero el oído sigue escuchando». Silvia se quedó pálida. Claudio intentó sonreír, pero la sonrisa se le quebró antes de salir. Yo solo pensé que eso no era amor. Era otra cosa, más fea, más urgente. Esa noche la casa se quedó en silencio, pero el silencio que viene después de un beso no es el mismo de antes. Es un silencio espeso, que se pega en las paredes y cuesta respirar. Y yo, que he cuidado a mucha gente al final de su vida, supe en ese momento que estaba empezando otra enfermedad, la que nace del secreto y se propaga más rápido que cualquier fiebre. El cofre estaba en el despacho, detrás del mueble donde don Antero guardaba los papeles del banco. Nadie hablaba de eso, pero todos sabíamos que existía. Lo abría solo cuando estaba seguro de que la casa dormía. Yo lo escuchaba arrastrar la silla, el leve clic del candado, el sonido metálico del dinero al moverse. No era mucho, pero para ellos era todo. Un día me pidió que le alcanzara una carpeta. Al hacerlo, vi la combinación anotada en un papelito doblado entre las páginas de un viejo almanaque. Me miró sin miedo, como si quisiera que yo supiera. «Hay gente que confunde cariño con derecho», dijo, mientras acomodaba el reloj de bolsillo. No mencionó nombres, no hacía falta. Desde entonces, Silvia y Claudio comenzaron a comportarse diferente. Ella revisaba las cuentas del supermercado con una precisión rara. Él llegaba más temprano del trabajo y se ofrecía a ayudar con las medicinas. Todo parecía normal, pero había algo forzado en la manera en que se miraban. Una tarde, mientras limpiaba el pasillo, escuché a Silvia decir: «Papá guarda dinero, lo hace por desconfianza, siempre lo hizo». Claudio respondió muy bajo, casi inaudible: «Si tanto desconfía, que aprenda lo que es perder». Me quedé quieta, con el corazón apretado. Aprendí que en algunas casas el amor se mide en billetes y el silencio vale más que cualquier palabra. Esa noche don Antero no cenó. Dijo que no tenía hambre, pero dejó el bastón recargado contra la pared como si esperara un golpe que aún no llegaba. Las noches en esa casa tenían un ruido particular. No era el viento ni la madera que crujía. Era el murmullo. Yo dormía en la habitación del fondo, cerca de la cocina, y desde allí escuchaba los pasos. Primero los de Silvia, luego los de Claudio. Caminaban despacio, creyendo que nadie los oía. Pero el silencio, cuando es tan grande, multiplica los sonidos. A veces oía un cajón abrirse, el chasquido de una llave. Otras, sus voces, apenas un hilo de aire. «No puede durar mucho», decía ella. «Si sigues dudando, no vamos a lograr nada», respondía él. No siempre entendía las palabras, pero la tensión era clara. Había miedo, había deseo, había rabia. Una noche salí al pasillo con cuidado. La luz del televisor parpadeaba en la sala. Don Antero dormía en su sillón, respirando pesado. Silvia estaba sentada a su lado, mirando el reflejo del vidrio como si buscara una respuesta. Claudio, detrás, apoyó una mano en su hombro. Ella no la apartó, me vio y fingió sonreír. Yo solo levanté la bandeja y seguí de largo. Aprendí a no preguntar.
En este trabajo, una aprende que escuchar puede ser peligroso. Pero desde esa semana, algo cambió en don Antero. Empezó a dejar pequeñas trampas, una moneda sobre el escritorio, una llave mal puesta, un sobre en la mesa, y siempre al día siguiente me miraba y decía: «Los ratones salen cuando se apaga la luz». Yo asentía, fingiendo no entender, aunque lo entendía perfectamente. Lo que no sabía entonces era que todos, incluso yo, íbamos a quedar atrapados en ese mismo silencio. Desde aquella noche, don Antero dejó de confiar hasta en su sombra. Guardaba los medicamentos bajo llave, contaba las pastillas una por una y anotaba cada gasto en un cuaderno pequeño con letra firme, casi de soldado. A veces me pedía que lo ayudara a mover el escritorio. No decía por qué, pero lo hacía como quien quiere comprobar si alguien ha estado husmeando. Silvia comenzó a impacientarse. «Mi padre está perdiendo la cabeza», me dijo una mañana mientras se servía café. «No, señora», respondí bajito, «solo está asustado». No contestó, dio una calada al cigarrillo y miró por la ventana, donde Claudio hablaba por teléfono en voz baja. Antero lo observaba todo desde su sillón, con esa calma que parece inocencia, pero no lo es. Tenía una manera particular de esperar, como si ya supiera lo que iba a ocurrir y solo necesitara verlo con sus propios ojos. Un día, mientras limpiaba la sala, me dijo sin mirarme: «Si un hombre cuida tanto un secreto, es porque vale más que él mismo». No supe si hablaba del dinero o de su hija. Esa tarde noté algo nuevo. La puerta del cofre estaba un poco girada, apenas unos milímetros. No había señales de fuerza, solo una torpeza de quien no conoce bien la cerradura. No dije nada. En mi trabajo, guardar silencio también es una forma de cuidar. Pero esa noche, cuando me fui a mi cuarto, sentí un peso distinto en el aire. No era miedo, era otra cosa, más espesa, como el presentimiento de que algo estaba a punto de romperse. A media mañana llegó un hombre de traje claro. Llevaba un maletín y una sonrisa apurada. Dijo venir del banco. Silvia lo recibió nerviosa, con una cortesía que no era la suya. Le ofreció café y llamó a su padre con una voz que temblaba un poco. Don Antero tardó en salir del cuarto, pero cuando lo hizo, venía bien vestido, con el reloj de bolsillo y el cabello peinado hacia atrás. «¿Asuntos financieros?», preguntó sin saludar. El hombre asintió. Silvia se acomodó en el sofá, fingiendo interés. Claudio apareció detrás con las manos en los bolsillos. Yo me quedé en la cocina, pero desde allí escuchaba todo. El hombre habló de actualizaciones de cuenta, de fondos inactivos, de autorizaciones familiares. Antero lo dejó terminar y luego, con una calma que cortaba, dijo: «Los fondos están donde deben estar y seguirán ahí hasta que yo decida». El visitante se levantó enseguida, incómodo. Silvia intentó disimular: «Papá, solo queremos ayudarte». Él sonrió sin mirarla. «Claro, hija, todos ayudan, sobre todo cuando hay dinero de por medio». Cuando el hombre se fue, nadie habló durante un rato. Claudio fingió revisar su celular. Silvia encendió un cigarrillo tras otro. Yo serví el café, que ya estaba frío, solo para tener algo que hacer. Más tarde, mientras acomodaba los platos, don Antero me llamó. «¿Vio cómo se les mueve la respiración cuando alguien menciona el banco?», me dijo. No supe qué responder. Él sonrió apenas. «Creen que no me doy cuenta, pero el dinero tiene un olor. Uno aprende a olerlo cuando le quieren robar». Esa noche escribió algo en una libreta que guardó bajo el cojín del sillón, y al cerrar los ojos, por primera vez, me pareció que descansaba satisfecho. Silvia me encontró en la cocina limpiando los vasos. Venía despeinada, con los ojos hinchados de no dormir. «No sé qué hacer con él», me dijo sin saludar. Dejó caer el cigarrillo en el fregadero y se sentó. Me quedé callada. En esa casa
Cada palabra podía usarse en tu contra. Ella siguió hablando, como si solo necesitara que alguien la oyera. Toda la vida me hizo sentir inútil. Controlaba cada cosa, hasta cómo debía respirar. Y ahora, enfermo, todavía no confía en mí. Su voz temblaba entre rabia y tristeza. Intenté responder algo suave, pero se adelantó. Claudio dice que no es justo, que ese dinero no sirve guardado, que debería estar a nombre mío. Bajó la mirada, se frotó las manos. Yo solo quiero tranquilidad. ¿Es tan malo querer eso? No supe qué decirle. La culpa y la necesidad suelen hablar con la misma voz. Silvia se levantó y caminó hacia la ventana. Papá piensa que todos lo quieren estafar, murmuró. A veces, desconfiar es la única defensa que queda, dije sin pensar. Me miró con una expresión que no supe leer. Luego sonrió, una sonrisa cansada. Usted no entiende. Uno se cansa de esperar la herencia de alguien que nunca se muere. Cuando se fue, el olor del cigarrillo quedó flotando en el aire, mezclado con el de la sopa. Pensé en lo que había dicho. No era una confesión completa, pero sí un aviso, y comprendí que el beso en la terraza no había sido un error, había sido el principio de un trato. Esa noche, don Antero se durmió con la mano dentro del bolsillo, sujetando las llaves del despacho. Yo apagué la luz despacio. En esa casa, hasta el sueño parecía un lujo peligroso. Claudio empezó a cambiar su forma de tratarme. Al principio pensé que era educación. Me traía frutas, me preguntaba si necesitaba algo del mercado, hasta me ofreció arreglar una lámpara del pasillo. Pero en esta casa, la amabilidad siempre venía con una sombra detrás. Una tarde, mientras yo doblaba las sábanas, se apoyó en el marco de la puerta. «Usted ve todo, ¿verdad?», me dijo. «Lo necesario», respondí. Sonrió. «Entonces también sabrá que aquí todos tenemos motivos». No esperó mi respuesta y se fue silbando, como si acabara de decir algo sin importancia. Empecé a notar su estrategia, la cercanía. Cada gesto suyo era calculado, cada palabra medida. No era torpe como Silvia, que actuaba por impulso. Claudio sabía exactamente hasta dónde llegar sin parecer culpable. Con don Antero fingía una preocupación impecable. Le sostenía el brazo, le servía el té, lo llamaba papá, con una ternura que no le creía ni por un segundo. Y sin embargo, el viejo no se dejaba engañar. Una tarde, cuando Claudio salió, me dijo en voz baja: «Los hombres que sonríen tanto solo quieren esconder los dientes. Yo no supe si reír o rezar. A veces, cuidar es también sostener el equilibrio entre la mentira y la compasión». Esa noche, durante la cena, Claudio hizo un brindis improvisado. Por la familia, que siempre se mantiene unida. Don Antero levantó el vaso y lo miró fijo. «Unida, sí, pero no revuelta», dijo. Silvia bajó la cabeza. Él bebió y yo entendí que los tres estaban jugando al mismo juego, solo que con reglas distintas. La noche en que lo entendí, todo estaba lloviendo. El agua golpeaba los cristales como si quisiera entrar. Yo me había quedado en la cocina, cerrando las ventanas cuando escuché sus voces. Silvia y Claudio hablaban en la sala. No gritaban, pero las paredes viejas amplificaban cada palabra. «Él no puede durar mucho», decía ella. «Por eso hay que actuar ahora», respondió él. «No quiero problemas. No habrá ninguno si haces lo que te digo». El ruido de la lluvia tapaba lo demás, pero una frase me llegó clara, como un cuchillo. «El dinero tiene que quedar a tu nombre antes de que cambie el testamento». Me quedé quieta, con las manos mojadas, escuchando el tic del reloj. No era amor lo que los unía, era miedo, necesidad, codicia, y aún así había en sus voces un tipo raro de ternura, como si creyeran que estaban haciendo lo correcto. Más tarde, cuando todo estuvo en silencio, salí al pasillo. Don Antero dormía en su sillón, pero tenía una carpeta sobre las piernas.
Encima, una nota escrita con su letra firme. El que planea en la oscuridad olvida que las paredes escuchan. Me quedé mirándolo un rato. No sé si dormía o fingía, pero respiraba tranquilo, con una media sonrisa, y por primera vez pensé que tal vez él también tenía su propio plan. Al día siguiente, don Antero pidió que moviera el sillón unos centímetros, justo frente al pasillo que llevaba al despacho. Así escucho mejor cuando abren la puerta, me dijo sin mirarme. Dejó una llave sobre la mesa, muy visible. Yo la reconocí enseguida, la del cofre. O al menos eso parecía. Silvia la vio la misma tarde. Se detuvo unos segundos, fingiendo limpiar el polvo, y la tomó con cuidado. Cuando me vio en la puerta, sonrió como si no hubiera pasado nada. Yo no dije palabra. Esa noche, el sonido del metal contra la cerradura me despertó. Me levanté descalza, despacio. Vi la luz del despacho encendida y dos sombras moviéndose dentro. El clic del cofre fue tan suave que apenas se escuchó. Me quedé tras la puerta, conteniendo la respiración. Silvia temblaba. Claudio la apuraba con un susurro. No tiene sentido seguir esperando, dijo él. Rápido, antes de que despierte. Después, el silencio y el ruido de la llave cayendo al suelo. Cuando salieron, el rostro de ella estaba blanco. Claudio la tomó del brazo y se fueron sin verme. Yo entré despacio. El cofre estaba cerrado, igual que antes. Solo noté un pequeño detalle. La llave seguía en el suelo, torcida. Era falsa. Por la mañana, don Antero desayunó con apetito. A veces hay que dejar que el lobo muerda un pedazo de sombra para que crea que es carne, dijo, revolviendo el café. Yo bajé la mirada. Él sonreía, y entendí que la verdadera trampa recién empezaba. Desde aquella noche, todo se volvió más calculado. Silvia empezó a hablar de dinero a todas horas. Papá está gastando demasiado, decía en la mesa, sin mirar a nadie. Hay retiros que yo no reconozco. Claudio asentía, como si todo fuera una preocupación legítima. Pero yo sabía que el único que no movía un peso era el viejo. Don Antero los dejaba hablar. A veces fingía estar medio sordo, otras se hacía el dormido. Pero cuando se levantaba, tomaba notas en su libreta, siempre la misma, la de tapas marrones con la cinta gastada. Una tarde escuché una conversación entre él y su abogado por teléfono. Sí, ya está hecho, decía don Antero. Que firmen lo que quieran, ese dinero ya no está donde ellos creen. Su tono era tranquilo, casi alegre. El juego había cambiado de manos. Mientras tanto, Silvia preparaba un teatro. Le mostraba a Claudio facturas falsas, gastos que no existían, para convencerlo de que el padre estaba perdiendo la cabeza. Mira, se le va la razón, decía ella, mostrándole un papel que yo misma había visto en blanco el día anterior. Esa noche, Claudio intentó ganarse a don Antero con palabras suaves. Le llevó un té y le habló de confianza, de familia, de cariño. El viejo lo escuchó sin interrumpirlo. Luego le tomó la mano con una fuerza inesperada y le dijo: «La confianza se da una vez, muchacho. Después solo se presta y con interés». Claudio se quedó mudo. Yo, desde la cocina, sentí que algo se quebraba, aunque no supe de qué lado. Cuando todos se fueron a dormir, don Antero me pidió una sola cosa. Si mañana preguntan por el dinero, dígales que ya no existe. Quiero ver qué hace cada uno con la pérdida. Y yo entendí. A veces los castigos empiezan mucho antes del final. Aquella noche la mesa estaba servida con más cuidado de lo habitual. Silvia había cocinado estofado, como cuando quería que algo pareciera normal. Claudio hablaba de cosas sin importancia. El clima, el tránsito, cualquier tema que no mencionara dinero. Don Antero comía despacio, cortando la carne en trozos pequeños, con la paciencia de quien espera el momento exacto para hablar. Yo servía el vino. El silencio era tan denso que se podía sentir en el aire.
De pronto, el viejo levantó la vista y dijo sin mirar a nadie: curioso cómo el reflejo del vidrio muestra más de lo que uno quiere ver. El tenedor de Silvia cayó al plato. Claudio se quedó inmóvil, con el vaso en la mano. Yo fingí no entender. Seguí sirviendo. ¿De qué hablas, papá?, preguntó ella con voz temblorosa. De nada, hija. De que uno debería cuidar lo que hace cuando cree que nadie lo observa. Las casas, ¿y sabes?, tienen memoria. Claudio intentó cambiar de tema. ¿Quiere más pan, don Antero? No, gracias, respondió él, y lo miró fijo, largo. Ya he tenido suficiente de lo que no alimenta. Nadie habló más. El reloj marcó las 9:30, pero parecían las 3 de la madrugada. Yo retiré los platos con cuidado, intentando que el sonido del metal no rompiera el poco aire que quedaba en la habitación. Esa noche, Silvia se encerró en su cuarto. Claudio salió a fumar al patio y no volvió por horas. Y don Antero, antes de dormir, me pidió algo extraño. Si mañana alguien intenta abrir el despacho, no lo detenga, solo mire. A veces mirar es la única forma de cuidar. No pregunté por qué. Su voz tenía esa calma peligrosa de quien ya ha decidido algo y no piensa advertirlo 2 veces. Claudio dijo que tenía una reunión fuera de la ciudad. Salió temprano, con camisa limpia y un perfume que no usaba desde hacía meses. Silvia le pidió que no se demorara, pero su voz sonó más como una orden que como preocupación. Esa tarde la casa estuvo extrañamente tranquila. Don Antero dormía en su sillón, el bastón apoyado contra la pared. Yo aproveché para lavar la ropa y ventilar las habitaciones. Todo parecía en calma, pero había algo distinto, una sensación en el aire, como antes de una tormenta. Cuando Claudio volvió, ya de noche noté el detalle. Al sacar el abrigo, una pequeña llave plateada cayó del bolsillo. La recogió rápido, sin mirarme. «Es de la oficina», dijo, demasiado rápido. No respondí, pero esa llave no era de oficina. La reconocí enseguida. Era idéntica a la del cofre. Más tarde, mientras servía la cena, don Antero me miró con los ojos entrecerrados. «¿Salió?», preguntó. «Sí, unas horas», asintió despacio. «No importa. A veces hay que dejar que el ladrón se canse de probar cerraduras antes de darse cuenta de que la puerta lleva a otra casa». No entendí del todo, pero supe que algo estaba por pasar. Esa noche no dormí. Escuché pasos en el pasillo, un roce de metal, un clic. Me levanté descalza. El despacho estaba entreabierto y dentro una luz amarilla. Silvia y Claudio. Otra vez. Ella temblaba. Él respiraba fuerte. La llave encajó perfecta. El cofre se abrió. Yo no entré. Solo esperé con el corazón golpeando. El silencio que siguió fue más largo que un grito, y entonces escuché la voz de Silvia, rota. Está vacío. Me quedé en el pasillo, pegada a la pared, escuchando su respiración. Silvia repitió la frase como si no pudiera creerla. «Está vacío. No hay nada». Claudio rebuscó con furia, tirando papeles, golpeando el metal del cofre. «Imposible», dijo, casi sin voz. «Lo vi poner el sobre. Yo lo vi». Silvia cayó de rodillas. Yo, desde la oscuridad, alcancé a ver el sobre que él tenía en la mano. Era uno solo. Dentro, una hoja doblada. El papel temblaba entre los dedos de Claudio mientras desde donde estaba, con el reflejo de la lámpara. Quien intenta tomar lo que no le pertenece, pierde lo que aún le queda. Nadie habló. Solo se oyó el tic-tac del reloj y la lluvia leve contra las ventanas. Silvia dejó caer el sobre al suelo. Claudio cerró el cofre con violencia y se llevó las manos a la cabeza. «Nos vio venir», murmuró. Ella se echó a llorar, sin consuelo. Me alejé antes de que salieran. Volví a mi cuarto y esperé en la oscuridad. Al rato, escuché la voz de don Antero, tranquila, desde la sala. «Buenas noches», ni un grito ni reproche, solo eso. Por la mañana todo parecía igual. El cofre seguía en su lugar, la casa ordenada, pero Silvia no desayunó.
Claudio no la miró, y don Antero comió con apetito, silbando una melodía vieja. Cuando terminé de limpiar, me llamó. A veces, cuidar es también dejar que se caigan, me dijo, sin levantar la vista de su café. Si uno los sostiene todo el tiempo, nunca aprenden cuánto pesa el suelo. No supe qué contestar. El sobre del cofre estaba ahora sobre la mesa, doblado de nuevo. Él lo tocó con un dedo y sonrió. El dinero se mueve rápido. La culpa, en cambio, siempre se queda en casa. El amanecer fue raro. La casa olía a café quemado y a miedo. Silvia bajó tarde, con los ojos hinchados. Claudio ya estaba vestido, el maletín junto a la puerta. No se saludaron. Yo preparé el desayuno como siempre, fingiendo normalidad. Don Antero apareció con su paso lento, apoyado en el bastón. Se sentó sin mirar a nadie y empezó a comer. Silvia le sirvió el jugo con las manos temblorosas. «Papá, tenemos que hablar». Él siguió masticando. «¿Sobre qué?» «Sobre lo de anoche», dijo ella, casi en un susurro. Claudio intervino con la voz tensa. «No hay necesidad de fingir. Sabemos que lo sacó todo». Don Antero levantó la mirada, sin enojo. «Claro, era mío. Usted no entiende», gritó Silvia. «Solo queríamos asegurar el futuro, el mío, el de la familia». «El futuro no se asegura robando el pasado», respondió él, con una calma que dolía más que un grito. Nadie volvió a hablar. Claudio tomó el maletín y dijo apenas: «Voy a resolver esto». Salió sin despedirse. El portazo sonó como un punto final. Silvia se quedó de pie, mirando el reflejo del vidrio del aparador. «Todo esto fue tu culpa», le dijo al padre sin mirarlo. Él no contestó, solo bebió el último sorbo de café y murmuró: «Mi culpa fue haberte enseñado a contar el dinero antes que los abrazos». Cuando él se levantó vi que tenía los ojos húmedos, no por pena, sino por cansancio. Silvia rompió a llorar cuando se quedó sola. Yo quise consolarla, pero no me moví. Hay dolores que solo sirven si se sienten enteros. Esa noche, la casa volvió a estar vacía. El sonido del reloj parecía más fuerte, como si marcara el tiempo de algo que se acababa. Pasaron 2 días sin que se hablaran. Silvia caminaba por la casa como un fantasma. No abría las cortinas, no cocinaba, no encendía el televisor. Don Antero la observaba desde su sillón, con ese gesto de quien quiere decir algo y no puede o no quiere hacerlo. Una tarde, mientras le daba su medicina, ella se acercó. Tenía la voz quebrada. «Papá, yo sé que te fallé». Él siguió mirando el patio, donde el jazmín seco apenas se movía con el viento. «No me fallaste, hija», dijo por fin. «Solo te volviste parecida a mí». Ella se echó a llorar. «No lo hicimos por maldad. Claudio me convenció. Yo solo quería paz. La paz no se compra, Silvia». Su voz era baja, pero firme. «Y cuando uno la compra, siempre viene usada». Hubo un silencio largo. Él apoyó la mano sobre la mesa, buscando la de ella, pero ella no se movió. Yo estaba a un lado, sin atreverme a respirar. «¿Me perdonas?», preguntó ella, sin mirarlo. Don Antero cerró los ojos un momento. «No se trata de perdón», murmuró. «Se trata de entender que ya no hay vuelta atrás». Ella se levantó de golpe, dejando caer la silla. «Entonces no me hables más», y se fue, dejando su llanto colgando en el aire como un hilo roto. Esa noche él no quiso cenar. Solo me pidió un vaso de agua y me dijo antes de dormir: «El amor, cuando se mancha con dinero no se limpia, se borra». Apagué la lámpara despacio. Supe entonces que ese no había sido su forma de decir adiós. El cambio fue lento, casi invisible. Primero dejó de caminar con firmeza. Luego empezó a olvidar las cosas pequeñas, la hora, los nombres, los días, pero no olvidaba lo esencial. Cada vez que Silvia pasaba frente a él, la seguía con la mirada, silencioso, como si todavía esperara algo que nunca llegaría. Las medicinas se multiplicaban sobre la mesa. Yo me encargaba de todo: las comidas, los horarios,
los médicos. Silvia ayudaba poco. Estaba delgada, agotada, fumando más que nunca. A veces se quedaba parada frente al patio, mirando la silla vacía donde Claudio solía leer el periódico. Una noche, mientras lo arropaba, don Antero me tomó de la mano. ¿Sabe?, dijo con la voz apenas un hilo. Me pasé la vida cuidando el dinero para que no lo tocaran, y ahora ni siquiera puedo levantarlo del cajón. Sonrió triste. Tal vez era eso lo que merecía. Morirme contando lo que nunca gasté. Yo no supe qué responder. Solo le acaricié la frente y apagué la lámpara. Silvia escuchaba desde la puerta, sin entrar. Lo vi. Él también la vio. Pero ninguno habló. En los días siguientes empezó a dormir más. A veces despertaba sobresaltado, murmurando el nombre de su esposa muerta. Otras veces me confundía con ella. Y sin embargo, cuando el tema era Silvia, su mente volvía a estar nítida como una hoja recién afilada. No la odie, don Antero, le dije una tarde. Nadie sabe cómo amar sin miedo. Él cerró los ojos, exhaló despacio. No la odio. Pero el amor que se compra con mentiras no dura ni para enterrar a un hombre. Afuera empezó a llover. El agua entraba por la rendija del techo y caía justo en el reflejo del vidrio. Todo volvió a parecer igual que el primer día, solo más viejo, más quieto. Una mañana, cuando el sol apenas tocaba las persianas, me llamó con un gesto. Tenía sobre las rodillas un sobre color crema, cerrado con una cinta. «Esto es para Silvia», dijo. «Pero no ahora. Guárdelo usted. Cuando yo ya no esté, entréguelo». El tono era el de un hombre que ya decidió morir. «¿Qué hay dentro?», pregunté. «Lo único que todavía me pertenece», respondió. Tomé el sobre. Era liviano, casi sin peso, pero sentí que quemaba. Lo guardé entre mis cosas, sabiendo que con eso me había convertido en parte del secreto. Durante los días siguientes, él estuvo más sereno. Comía poco, dormía mucho. Silvia se mantenía cerca, pero sin hablarle. Su presencia era más culpa que compañía. Una tarde me pidió papel y pluma. Escribió lento, con la mano temblorosa. Cuando terminó, me miró. «No deje que la culpa la hunda. Si alguna vez vuelve a mirar ese vidrio, quiero que se vea distinta». Puso el papel dentro del sobre y suspiró. «Ya está», murmuró. «Ahora sí puedo descansar». Esa noche no durmió. Se quedó despierto, observando la lluvia, como si esperara que algo o alguien llegara con ella. Antes del amanecer me dijo: «Cuide que la casa quede en silencio, pero no en soledad». Son cosas diferentes. Me quedé junto a él hasta que cerró los ojos. Por un instante creí que dormía, pero su respiración se hizo tan suave que el reloj fue el único sonido que quedó en pie. Después de la muerte de don Antero, la casa cambió de sonido. El reloj siguió marcando el tiempo, pero sin ritmo. Las habitaciones parecían más grandes, como si hubieran perdido el aire que las mantenía en pie. Silvia pasó los primeros días en silencio. No lloró en el velorio. No habló con nadie. Solo se sentó junto al ataúd, con la mirada fija, como si esperara que su padre abriera los ojos una vez más para decirle lo que no dijo en vida. Claudio no apareció. Nadie supo dónde estaba. Algunos decían que se había ido a otra ciudad, otros que había vendido lo poco que quedaba en nombre de ella. Silvia no preguntó. Parecía no querer respuestas. Yo seguí en la casa por costumbre, ayudando a ordenar, a cerrar asuntos. Una tarde la encontré en el despacho, con las manos sobre el cofre vacío. Todo lo que hizo fue para castigarme, dijo sin levantar la cabeza. «No, señora», respondí. «Lo hizo para que usted se salvara de sí misma». No contestó. Encendió un cigarrillo y dejó que la ceniza cayera dentro del cofre, como si quisiera llenarlo de algo, aunque fuera humo. Los días pasaron lentos. Silvia vendió algunas joyas, empeñó la vajilla, dejó de recibir visitas.
El dinero se fue tan rápido Y cada como la vez que esperanza. pasaba Frente al espejo o al vidrio del aparador, se detenía unos segundos, como si buscara su propio reflejo y no lo reconociera. Una noche, me dijo con voz apagada: «A veces pienso que él sigue aquí mirándome». «Tal vez», le respondí. «Los muertos que uno no perdona se quedan siempre cerca». No volvió a hablar, solo siguió mirando el reflejo, con el cigarrillo ardiendo entre los dedos. Pasaron semanas antes de que le entregara el sobre. Esperé el momento, o quizá esperé que ella estuviera lista, aunque sabía que nunca lo estaría. Era una tarde gris. La lluvia apenas tocaba los cristales. Silvia estaba en la terraza, fumando, cuando me acerqué. «Esto es suyo», le dije, y le tendí el sobre. Lo miró sin tocarlo, como si reconociera el peso invisible de lo que había dentro. ¿Qué es? Lo que su padre quería que leyera después. Tardó en abrirlo. Dentro solo había una carta doblada y un documento. Le temblaban las manos mientras leía. Yo me quedé detrás, sin interrumpir. «La casa es tuya», decía la carta. «No porque la merezcas, sino porque algún día vas a necesitar un lugar donde volver. No te odié, solo quise que entendieras que el dinero no cura la pobreza del alma. Si alguna vez puedes, cuida algo sin esperar nada a cambio. Así quizá me perdones, aunque ya no lo digas». Silvia dobló la hoja con cuidado, la guardó de nuevo en el sobre. No lloró, pero se le notaba el temblor en la boca. «Me dejó la casa», murmuró, más para sí que para mí, «después de todo lo que hice». Tal vez esa era su manera de perdonarla, le dije. Se quedó callada, mirando hacia la sala. El vidrio del aparador reflejaba su figura, delgada, cansada, envejecida. Por un instante, juraría que en ese reflejo también estaba él, sentado en el sillón con la misma media sonrisa de siempre. Silvia tocó el vidrio con los dedos, despacio. Siempre miró desde ahí, ¿verdad? Asentí. Y sigue haciéndolo. Esa noche no encendió ninguna luz. Solo se quedó en la terraza viendo cómo el reflejo del vidrio se apagaba con la lluvia. Volví a esa casa unos meses después. No por trabajo, sino porque no supe hacer otra cosa. Silvia me había llamado. Dijo que necesitaba alguien que entendiera el silencio. Cuando llegué, el jardín estaba descuidado. El jazmín seco, las persianas torcidas, el reloj detenido en las 3:20. Todo olía igual que antes, pero más lento, más vacío. Silvia estaba en la terraza, con un abrigo grande y el cabello recogido. No fumaba, parecía más tranquila o tal vez resignada. «He pensado mucho en él», dijo sin saludar. «¿Y en usted?», pregunté. Tardó en responder. «En mí menos, pero supongo que así es como se paga una deuda». Entramos a la sala. El vidrio del aparador seguía allí, limpio, intacto. Silvia se acercó, se miró en él y sonrió apenas. Me recordaba odié todo este lo que reflejo. no quería ver. Yo me quedé detrás, observando la misma imagen duplicada. La casa vieja, la mujer cansada y en el fondo la silla vacía del viejo. «A veces lo escucho», dijo ella. «No con miedo, solo como si respirara cerca». «Los que amamos mal nunca se van del todo», respondí. «Se quedan donde hicimos el daño». Se quedó un rato callada, luego me miró. «¿Usted cree que él me perdonó? Creo que lo hizo antes de morir. Pero el perdón no sirve si uno no aprende a mirarse sin mentir». Salí de la casa al atardecer. El cielo tenía ese color nublado de cuando algo termina, sin dramatismo, solo cansancio. Desde la calle, vi el reflejo del vidrio iluminado por dentro. Por un segundo, juré distinguir 3 sombras, Silvia, yo y la de don Antero, sentado en su sillón como siempre. No sentí miedo, solo entendí que algunas presencias no buscan espantar, solo quedarse, vigilando que esta vez nadie venda lo poco que aún vale. El silencio, el cariño, la culpa compartida. Y mientras caminaba, pensé que esa casa nunca había tenido un fantasma, solo un reflejo.
Y en ese reflejo seguíamos todos,